Revelación profética, el milagroso principio celestial que libera del dolor emocional en 40 días. María siempre había sentido la presencia de Dios en su vida, pero tras la repentina pérdida de su esposo, Manuel, esa conexión se tornó un eco distante en su corazón. Sus días en el pequeño pueblo de San Luisito, rodeado de montañas imponentes, se llenaron de un dolor que pareció paralizarla. Cada domingo, sin falta, asistía a la misa en la iglesia de San Antonio de Padua, buscando refugio en su fe, pero sentía que la tristeza la cubría como un manto pesado, asfixiante. Sin embargo, aquel día algo extraordinario estaba por suceder mientras el pastor, un hombre de gran sabiduría y caridad, compartía su mensaje. Sus palabras resonaron con una fuerza inusual. Dios liberará del dolor emocional a quien le dedique 40 días de oración y devoción, proclamó con voz firme. Aquella revelación hizo que el corazón de María latiera con fuerza. Como si un rayo de luz atravesara la oscuridad que había ensombrecido su vida, se sintió llena de esperanza. Se comprometió a seguir ese desafío como un regalo divino, encendiendo la llama de la fe que comenzó a extinguirse en su interior. Sin embargo, el camino del espíritu no es una senda siempre recta. Las semanas avanzaron y, a pesar de su devoción, la incredulidad de su madre pesaba sobre ella como sombra densa. Hija, no hay nada de malo en buscar ayuda médica. La fe no llena estómagos vacíos, le había dicho en una conversación cargada de preocupación. Las dudas comenzaron a asediar el corazón de María mientras la tristeza parecía aferrarse tenazmente a su ser. Pero una noche, en un acto de pura vulnerabilidad, se sentó en la capilla desierta. La luz de las velas danzaba, creando un ambiente casi etéreo. Susurrando su oración habitual, sintió una presencia intensa a su alrededor. De repente, una luz dorada envolvió la capilla, y ante ella apareció la imagen de Manuel, su amado. Todo estará bien, María, le dijo con una calidez que encendió su ánimo como nunca antes. Esa visión no solo le infundió fuerza, sino que reavivó su fe. Mientras pasaban los días, cada oración se convertía en un diálogo íntimo con Dios. María sintió como su corazón se abría como una flor al sol. Una paz indescriptible comenzó a llenar los rincones oscuros de su alma. Y cuando compartió su testimonio en una reunión de oración, fue como si la comunidad entera fuera tocada por ese poder divino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La vigilia organizada por la comunidad fue mágica. María se sintió como parte de algo mucho más grande. Desde los ojos de sus vecinos se podía ver la admiración, y el murmullo de las oraciones resonaba en el aire como melodía divina. Mientras las luces de las velas parpadeaban, sentía que su alma se unía a cada pedido de sanación. Pero entre el fervor y la esperanza, un temor comenzó a asomarse en su corazón. ¿Es esto realmente un milagro?, se preguntaba, enfrentando la duda. ¿Por qué la tristeza persiste en mis momentos más oscuros? La historia de María apenas comenzaba, y el desafío a su fe estaba más presente que nunca. La vida de María continuó en una danza entre la fe y la duda. En su corazón, el eco de las palabras del pastor retumbaba como una promesa viva: Dios liberará del dolor emocional a quien le dedique 40 días de oración y devoción. Sin embargo, cada día traía consigo un nuevo desafío. Había momentos en que se sentía ligera, como si realmente flotara en la presencia del Espíritu. En esas horas, la tristeza se desvanecía y su risa volvía a brotar, recordándole a su familia que, aunque el duelo se cernía como nubes oscuras, también había un sol brillante que deseaba iluminar su vida. Pero esos momentos eran efímeros y, a menudo, la melancolía se asomaba como un ladrón, robándole la alegría que apenas comenzaba a recuperar. María se dedicaba a la oración con fervor, a menudo en la capilla, donde la luz de las velas creaba un refugio sagrado. Cada noche, ella se postraba en el suelo, buscando claridad, consolándose en las palabras escritas en su Biblia. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Pero cuando amanecía, la tristeza a menudo regresaba, y la angustia la envolvía como un abrazo helado. Una tarde, mientras se hallaba en la plaza del pueblo, vio a un grupo de niños jugar.
Rieron y corrieron sin preocupaciones, y un deseo vehemente de recuperar su alegría infantil brotó en ella. Se acercó y pronto se vio envuelta en sus risas, incluso se unió a sus juegos. En ese momento, sintió un pedacito de su antigua felicidad regresar. Pero al volver a casa, la sombra de Manuel se sentó a su lado en el sofá, y el vacío le recordó lo que le faltaba. A pesar de ello, María encontró fuerza en la comunidad. Cada oración unos por otros fue un bálsamo que suavizaba las heridas. Su madre, que al principio había expresado miedo, comenzó a notar el brillo en los ojos de su hija. «Hija, veo que estás cambiando. Quizás esto de la oración no sea tan malo», le dijo, y aunque su madre aún dudaba, María sintió el amor y la aceptación que necesitaba para seguir adelante. Una noche, tras una poderosa reunión de oración, regresó a casa con el corazón ardiendo de esperanza. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se arrodilló una vez más y pidió a Dios que le mostrara el camino, le ofreció su dolor, su tristeza, hasta la sombra de la duda. Al cerrar los ojos, de pronto se sintió envuelta en una calidez que la envolvía como una manta suave. La luz dorada regresó a su mente, aquella que había sentido en la capilla. La imagen de Manuel bastó para recordarle que él había sido un regalo en su vida, y que ese amor jamás se desvanecería. «Confía en el proceso, María», susurraban su corazón y el espíritu en un mismo tono. Su fe comenzó a adquirir una forma más robusta, como un árbol que crece hacia la luz, pero justo cuando parece que todo va mejorando, la vida tiene una forma curiosa de poner la fe a prueba una vez más. La semana siguiente, un suceso que María no esperaba sacudiría su mundo. Un mensaje llegaría, algo que podría cambiar la dirección de su viaje espiritual. Cuando su mente se llenó de preguntas, no pudo evitar preguntarse si había llegado el momento de comprobar el alcance real de su fe que le traería este nuevo giro en su camino. ¿Sería otra oportunidad para demostrar la fortaleza que había ido construyendo día tras día? La respuesta estaba latente en el horizonte, y María se encontraría frente a una encrucijada que pondría a prueba su compromiso con Dios. Días después de aquella inquietante noche, María aún se encontraba atrapada entre la expectativa y el temor. Cada día transcurría como un susurro de promesas olvidadas. Mientras cumplía sus rituales de oración, la ansiedad crecía. ¿Qué significaría ese mensaje inesperado que, según los murmullos del pueblo, podría cambiar su vida para siempre? Un caluroso miércoles, mientras caminaba hacia la capilla, la brisa suave acarició su rostro como un abrazo del cielo. Esa sensación la llevó a recordar las palabras que su pastor le había compartido. «Dios libera del dolor a quienes lo buscan con sinceridad», repetía en su mente. Pero a medida que se acercaba, una sombra de duda acechaba en su interior. Pidió en voz alta que la guiara. «Señor, dame señales claras». Cuando entró en la capilla, el aroma a cera caliente y madera vieja la envolvió. Se arrodilló en el altar y comenzó a orar. Las palabras brotaban de su corazón como ríos de verdad. En ese instante, el tono de la reunión de oración había cambiado. Los murmullos ya no eran ecos de tristeza, sino notas de agradecimiento y gloria. Algo especial estaba por ocurrir. Mientras los demás fieles se unían en alabanza, la atmósfera vibraba con una energía nueva. María podía sentirla corriendo por sus venas. Fue entonces que su madre se acercó, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que finalmente iluminaba su rostro. «Hija, los milagros están sucediendo aquí», susurró. María asintió, su fe cobrándose fuerza en aquella presencia palpable. De repente, un hombre mayor, conocido por su sabiduría y sus años de servicio en la comunidad, se levantó. «He recibido una revelación, hermanos», comenzó, y su voz resonó con poder. «Dios nos está llamando a un nuevo camino. Él quiere liberarnos de todo lo que nos ata, especialmente del dolor que llevamos dentro». Las palabras cayeron sobre el grupo como agua fresca en un desierto ardiente. María sintió que su corazón latía más rápido. «Él dice que si buscamos su rostro y ofrecemos nuestras cargas, Él nos sanará en este tiempo de 40 días», continuó el hombre. «Pero debemos entregarle todas nuestras dudas, nuestros miedos, nuestra tristeza». Una ola de emoción cubrió a los presentes. Allí estaban los rostros de sus amigos, compañeros de fe, todos compartiendo la misma esperanza. En ese momento, María comprendió que no estaba sola en su lucha. Todos tenían sus propias batallas. La comunidad se convertía en su refugio, y el amor de Dios en su guía. Al salir de la capilla, se sentía rejuvenecida. Un nuevo propósito la envolvía. ¿Qué pasaría si, efectivamente, esta era su oportunidad para regresar a la vida que había perdido?
La idea la llenaba de un nuevo brillo. Pero la llegada del correo, un mensaje que aún no había abierto, la sacudió. ¿Podría ese mensaje representar el desafío que tanto temía o la respuesta a su dolor? María tomó un profundo respiro, su corazón palpitando con la pregunta no resuelta. La fe había comenzado a anidar en su ser, pero el futuro, un territorio desafiante, aún no se había revelado. Sin embargo, al cerrar los ojos, una certeza la invadía: este es solo el comienzo. Con cada paso que daba, una parte de su espíritu se liberaba. La pregunta era clara y el tiempo apremiante: ¿está lista para lo que Dios tiene preparado para ella? Pronto, todo se manifestaría. María caminó con el mensaje en la mano, su mente en un torbellino de pensamientos y sentimientos. La tarde la envolvía con calidez, como una promesa de renovación. Sin embargo, en su pecho aún latía una nube de inquietud. ¿Qué secretos guardaba el correo? ¿Era un simple comunicado, o podía ser la llave que abría la puerta a su libertad? Decidió que antes de desvelar el contenido de la carta, buscaría refugio en el parque cercano a la capilla. Necesitaba un momento de calma, un instante para conectarse de nuevo con su interior y sentir la presencia de Dios. Se sentó en un banco de madera, bajo la sombra de un gran árbol, cerró los ojos y dejó que la brisa acariciara su rostro. Recordó las palabras del anciano en la capilla sobre las cargas que debían entregarse. Pasaron por su mente imágenes de su vida, los momentos de alegría, pero también las sombras que la habían seguido, esos miedos que minaban su espíritu. Señor, susurró, ¿por qué me es tan difícil soltar el pasado? En ese instante, una luz suave se filtró a través de las hojas, iluminando su rostro. Un susurro de paz la envolvió, como si el cielo le dijera que todo estaba bien, que cada peso que cargaba estaba siendo ya llevado por otro. Las lágrimas comenzaron a brotar, esta vez no de tristeza, sino de liberación. María se permitió sentir cada emoción que había guardado. Todo ese dolor que había encadenado, ella ya no podía cargarlo más. Te lo entrego, Señor, dijo con firmeza, sintiendo que cada palabra resonaba en su alma. Repitió el acto, como un ritual de entrega, cada miedo, cada duda que venía a su mente era puesta en manos divinas. Cuando sintió que había vaciado su corazón, abrió los ojos y miró a su alrededor. Todo lucía diferente, más vibrante, lleno de esperanza. La vida vibraba a su alrededor, niños riendo, pájaros cantando. ¿Sería esta la paz prometida? Un bulto se formó en su garganta al darse cuenta de que sí, era posible vivir así. Pero, por otro lado, la carta seguía ahí, esperando. El corazón le latía con fuerza mientras la sostenía en sus manos, como si la carta tuviera vida propia. Finalmente, decidió que no podía esperar más. Abrió el sobre con delicadeza, su pulso acelerándose con cada centímetro que se deslizaba. Al desplegar el papel, las letras danzaron ante sus ojos. Allí, en ese mensaje, había un llamado a servir, a unirse a un grupo que trabajaría en un proyecto comunitario, algo que la envolvería de nuevo en su comunidad. Pero había algo más, una invitación a un retiro espiritual que se llevaría a cabo en 40 días. María sintió que un torbellino de emociones la envolvía. Por un lado, había un chispazo de emoción, la idea de servir la llenaba de propósito. Pero la segunda parte del mensaje la zapó con una inquietud profunda. ¿Estaba realmente lista para abrir su corazón en un grupo así? Podría ser el entorno perfecto para sanar las viejas heridas que aún ardían, la incertidumbre y la promesa de transformación batallaban en su mente. Por un lado, el reto de enfrentarse a su dolor y, por el otro, la posibilidad de hallar la sanación que tanto anhelaba. Esa incertidumbre era un campo fértil de crecimiento, pero el temor reverente a lo que podría descubrir la atajaba. Mientras se levantaba, el día comenzaba a desvanecerse, y su fe se elevaba con la caída del sol. Ya no había vuelta atrás. Con determinación, se dirigió a la capilla, lista para compartir lo que había encontrado. Sin embargo, esa intensa lucha interior entre el deseo de sanar y el miedo que quedaba era un misterio que aún debía resolver. María dejó escapar un profundo suspiro. ¿Es este realmente el camino que debo seguir?, se preguntó. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, y ella sabía que la respuesta no llegaría sino a través de un acto de fe. Y así, se disponía a sembrar el futuro que todavía estaba por cultivarse en su corazón, dispuesta a seguir cada señal que Dios le enviara. Pero, ¿habría más sorpresas en su camino hacia la sanación? ¿Qué otros secretos la esperarían en este viaje de entrega y renovación?
Con los últimos destellos del sol cediendo ante la llegada de la noche, María llegó a la capilla. Las paredes, aún cálidas por la luz del día, le ofrecieron un abrazo familiar. El sonido suave de sus pasos resonó en el silencio sagrado, como un eco que la invitaba a adentrarse más en su interior. Las velas encendidas lanzaban sombras danzantes, y el aroma de incienso llenaba el aire, envolviéndola en un ambiente de devoción. Se sentó en un banco, el corazón acelerado, mientras la carta palpitaba en su regazo. Esa invitación era más que un simple papel, era una puerta abierta a un nuevo camino. Pero, ¿cómo podía unirse a un grupo, cuando sus propias heridas aún pedían atención? Cerró los ojos, buscando la paz que había sentido en el parque. Señor, comenzó, he luchado por tanto tiempo. ¿Por qué me siento dividida? La angustia de su alma buscaba alivio. Ciertamente, la idea de abrir su corazón a otros despertaba temores antiguos, esos que habían guardado sus muros y fila en su ser. En ese silencio, una voz suave resonó en su mente, como un susurro divino: cada paso hacia la luz trae consigo la esperanza. Confía en el proceso. María sintió que, a pesar de su incertidumbre, había algo muy claro en sus pensamientos: no podía hacer esto sola. La comunidad era un refugio y, al mismo tiempo, una oportunidad para que sus cicatrices sanaran. Decidida a no dejar que el miedo la paralizara, María tomó la carta entre sus manos. Podía casi escuchar los latidos de su mensaje, resonantes en su ser. Se dio cuenta de que su camino no solo involucraba su sanación, sino la de muchos otros. Había un propósito más grande en su lucha personal. De repente, la puerta de la capilla se abrió lentamente. Un grupo de personas entró riendo, llenando el espacio con su energía. Encabezándolos estaba el anciano de la capilla, el que siempre hablaba con tal sabiduría. Él sonrió al verla, y como si supiera lo que había en su corazón, se acercó y le dijo: María, el Señor tiene planes grandes para ti. La transformación empieza cuando abres tu corazón. Las palabras lo atravesaron como una flecha, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Las voces se desvanecieron, y solo quedó el mensaje de Dios resonando en su mente: ¿estás lista para el viaje? La sanación viene de la honestidad, del compartir y del amor fraternal. En su interior, entendió que su viaje no terminó en su lucha, sino que se expandió al dejar que otros se unieran a su camino. Toma el reto, le decía el anciano con su mirada sincera. Así como María, muchos cargan con sus propias tormentas. Ella podía ser un faro de luz. Fue en ese instante que su corazón latió con fuerza. La posibilidad de transformar no solo su vida, sino la de muchos, iluminó su pecho. Se levantó con una convicción renovada. No estaría sola, otros también buscarían esperanza. La fe que despertaba en su interior era contagiosa. Con una sonrisa, se dirigió a los recién llegados y, así, en medio de la comunidad, encontró un nuevo álbum de relaciones que estaban por construirse. Mientras el anciano la observaba, una chispa en sus ojos reveló que él conocía el poder de la unión. María sintió que la luz de esa capilla ya no solo brillaba sobre ella, sino que se extendía a su alrededor, uniendo corazones y almas. Pero en el fondo, en el horizonte de su mente, seguía una pregunta que aún debía resolverse: ¿estaría preparada para abrir su corazón, no solo a la comunidad, sino a los secretos que aún guardaba, esos que resonaban en su interior? Quedaba solo una certeza: el viaje apenas comenzaba, y cada paso que diera la llevaría más cerca de su sanación. Con el brillo de las velas iluminando su camino, María se preguntaba: ¿cuán profundo sería el viaje que la esperaba en los próximos días? ¿Qué revelaciones la guiarían hacia la libertad que anhelaba? La noche era joven, y aún había mucho por descubrir. María sintió una energía vibrante al entrar en conversación con los recién llegados. Sus rostros, iluminados por la luz temblorosa de las velas, mostraban una mezcla de alegría y asombro, como si la misma luz del cielo hubiera descendido sobre ellos. Se dieron la mano, compartieron sonrisas y palabras de aliento, y, en ese instante, lo que parecía un mero encuentro se tornó en un hermoso inicio de comunidad. El anciano se colocó al frente, su voz reverberando con una autoridad serena que llenaba cada rincón de la capilla. Hijos e hijas, esta noche es especial, comenzó. Seremos testigos de una sanación que trasciende nuestro entendimiento, una transformación que solo el amor de Dios puede proporcionar. María escuchó cada palabra, sintiendo como si cada frase estuviera tejida con hilos de esperanza. La sombra de sus miedos se desvanecía poco a poco ante la calidez del grupo. Sin embargo, una voz interna seguía susurrándole dudas. ¿Y si te niegas a soltar lo que te hiere? ¿Y si no eres suficiente? Pero, rápidamente, desechó esos pensamientos.
Ella no estaba sola. Había otros que, al igual que ella, arrastraban sus propias cargas. Justo en ese momento, alguien del fondo de la sala levantó la mano. Era una mujer de cabello rizado y ojos brillantes. Yo también tengo miedo de abrirme, de ser vulnerable, confesó, su voz temblando así como sus manos. Pero sé que eso es lo que necesito. Las palabras fueron como un eco que resonó en el corazón de María. Algo mágico sucedía en la capilla, un tejido de vulnerabilidad y valentía que empezaba a formarse entre ellos. Era un recordatorio de que, a pesar de las cicatrices, la comunidad podía ser un refugio de amor. El anciano, con una mirada que destilaba entendimiento, les dijo: cuando nos compartimos unos a otros, estamos dejando que la luz de Dios brille a través de nuestras heridas. Cada historia de dolor que se cuenta, cada lágrima que se derrama, es un ladrillo en la construcción de un puente hacia la sanación. María, sintiendo la fuerza de esas palabras, entendió que sus luchas no eran solo suyas. Eran parte de un lienzo mayor, tejido con las historias de muchos otros. Las cicatrices de su vida podían ser, de hecho, un faro que iluminara el camino para otros. Mientras el anciano continuaba hablando sobre la necesidad de hacer una carta para cada uno, una especie de carta de liberación, María sintió que dentro de ella algo comenzaba a erguirse. ¿Qué haría si decidía plasmar en papel su dolor, junto con sus sueños y esperanzas? Podía ser el primer paso hacia su libertad, hacia ese viaje que tanto anhelaba. Con cada palabra que fluía de los labios del anciano, su corazón se llenaba de un coraje renovado. Imaginó a otros leyéndola, pero no solo como palabras vacías, sino como un testimonio de lucha y resurrección. Era un llamado al compromiso, un viaje que necesitaba ser compartido. Cuando el anciano finalizó su discurso, pidió a cada uno que se tomara un momento en silencio, reflexionando sobre sus propias historias. María cerró los ojos y, de nuevo, se encontró a solas, pero esta vez no sentía miedo. Había un propósito divino en cada experiencia vivida, en cada lágrima derramada. Con el corazón latente de esperanza, empezó a escribir en su mente cada dolor que anhelaría dejar atrás, cada historia que deseaba compartir. Pero sintió que había algo más profundo, una revelación más que esperaba por ella. Al abrir los ojos, una mirada llena de seriedad y expectación inundó el espacio. Sus compañeros la observaban, y todos estaban listos para dar el siguiente paso juntos. Sin embargo, una pregunta permaneció en el aire. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que significaba abrir su corazón y desnudarse ante los demás? ¿Qué secretos oscuros debería confrontar en ese viaje de 40 días hacia la sanación? La noche apenas comenzaba, y el misterio del próximo paso aún aguardaba en la penumbra. María sabía que su historia estaba a punto de cambiar. La capilla seguía envuelta en un ambiente de expectativa, como si el aire estuviera cargado de promesas aún no reveladas. Los murmullos se silenciaron cuando el anciano levantó la mano, pidiendo calma. Escuchen, amados, dijo, hoy comenzaremos un viaje profundo, un viaje hacia la luz. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una historia de dolor, pero también de sanación. María sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Las palabras del anciano eran como un bálsamo para su alma, un llamado a la acción que no podía ignorar. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo sumida en sus propias sombras que había olvidado lo esencial, el poder de la comunidad y el amor compartido. Con un profundo suspiro, decidió que era el momento de soltar sus miedos. La carta que había estado imaginando ya no era solo una idea. Era su oportunidad para gritar al mundo, sin más encubrimientos, por todo lo que había padecido. Podía vislumbrar las letras tomando forma en su mente, llenas de autenticidad y fragilidad. Hoy vamos a escribir, continuó el anciano, cada uno de nosotros tomará un papel y expresará lo que siente en el fondo de su ser. Esto no es solo un ejercicio, es una herramienta de liberación. Una murmuración de aceptación recorrió la sala. María sintió que una chispa de valentía se encendía en su corazón. Con las manos temblorosas, tomó el papel que le ofrecieron y un bolígrafo. Miró hacia el lado, buscando el aliento de aquellos que la rodeaban. Vio a la mujer de cabello rizado escribir con fervor, y a otro hombre con rostro serio, sumido en la profundidad de sus pensamientos. Era evidente, todos estaban en la misma búsqueda, buscando sanación. Las primeras palabras salieron vacilantes, como si las letras tuvieran miedo de liberar el dolor acumulado. He luchado, comenzó, y al escribirlo, una lágrima se deslizó por su mejilla. Sin embargo, cada gota parecía llevarse un poco de su carga. Las frases comenzaron a fluir, y con cada una, sentía que un peso se aligeraba. Me he sentido sola,
Perdida y asustada, con cada palabra, su corazón se llenaba de una esperanza renovada. Era un proceso casi catártico. Recordó momentos en los que había creído que el dolor nunca terminaría, pero ahora comprendía que cada experiencia se tejía en la trama de su vida, una parte vital de su viaje. Después de un tiempo, el anciano dio una señal y todos levantaron la vista. Es hermoso ver cómo el amor quiere brotar a través de nuestro dolor. Cuando nos abrimos, nos volvemos canales de la gracia divina, destacó, su voz vibrando como un eco celestial. María miró a su alrededor, y lo que vio la llenó de una profunda emoción. Rostros llenos de lágrimas, sonrisas de entendimiento, manos entrelazadas. En ese salón, las barreras estaban cayendo. Cada uno era un capítulo de un libro sagrado que esperaban escribir juntos. Ahora, compartiremos algunas de esas cartas, sugirió el anciano, invitando a la comunidad a abrir sus corazones. La idea la llenó de nervios, pero también de una excitante anticipación. Sabía que dar ese paso era vital. Ellos no solo escucharían su historia, cada voz representaba una parte del viaje de sanación. María tomó aire, dejando que el silencio lleno de amor la envolviera. Cuando llegó su turno, se levantó, y las palabras comenzaron a fluir. Su historia, llena de cicatrices y esperanzas, se deslizó en el aire como un canto de libertad, pero, al final de su exposición, sintió que todavía había algo más profundo, algo que aún no se había revelado. Las miradas a su alrededor eran de apoyo, pero también de enigma. Aquella conexión iba más allá de las historias compartidas. Algo divino quería manifestarse en medio de ellos. Lo que suceda aquí no solo cambiará nuestras vidas, dijo el anciano, su voz cargada de engrandecida solemnidad, sino que también tocará las vidas de quienes nos rodean. ¿Están listos para ser instrumentos de un cambio radical en sus corazones y en el mundo? María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La promesa de un futuro transformador estaba al alcance, pero el desafío espiritual se alzaba ante ella. La sanación podría ser el inicio de un impactante movimiento. ¿Realmente estaba lista para seguir? ¿Qué cosas aún necesitaba dejar atrás para avanzar hacia esa luz? Las respuestas permanecían escondidas en la penumbra, y el próximo paso se avizoraba monumental. La luz de la capilla brillaba tenuemente, como un faro de esperanza en medio de la tormenta emocional que cada asistente enfrentaba. María miró a sus compañeros con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Era evidente que todos compartían un deseo profundo de sanar y transformar su sufrimiento en algo hermoso. La atmósfera estaba impregnada de un aire sagrado, como si cada palabra, cada lágrima, abriera una puerta hacia un nuevo comienzo. El anciano, con su mirada sabia y amorosa, inició la ronda de comparticiones. Su voz resonó en el silencio, llevando consigo el peso de testimonios que habían permanecido ocultos. Cada uno de ustedes es un milagro en proceso. Su dolor no es en vano, es el terreno fértil donde florece la vida, dijo con fervor. María escuchó atentamente cómo las historias de dolor se entrelazaban para formar un tapiz de supervivencia y esperanza. El hombre de rostro serio habló de sus luchas con la ansiedad. La mujer de cabello rizado relató la tristeza de una pérdida irreparable, pero también su viaje hacia la aceptación. Cada relato ecoaba en su corazón y alimentaba su espíritu. Era como si, juntos, hubieran levantado un altar de dolor y sanación en aquella capilla. Cuando finalmente llegó el momento de compartir nuevamente, sintió que su corazón latía con fuerza. Se levantó lentamente, sintiendo como las miradas de apoyo la abrazaban. Se hallaba en el centro de una comunidad que se conocía de memoria, no solo por sus luchas, sino también por sus aspiraciones. Hoy, quiero compartirles una revelación que ha estado en mi corazón, comenzó, y de repente, el aire se cargó de anticipación. En estos días de reflexión, he aprendido que el dolor puede ser transformado, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Sus ojos brillaban, y lo que decía no era solo una expresión de su propia historia, sino una declaración de fe. Si te entregas a la luz, si decides permitir que el amor te envuelva, puedes convertir ese sufrimiento en un regalo para otros. Hubo un susurro de asombro en la habitación. Aquellas palabras resonaron como un eco del cielo. María sintió que la atmósfera se electrificaba con una nueva energía. El anciano asintió afirmativamente, como si estuviera confirmando lo que todos debían escuchar. Algunos de ustedes sienten que su dolor los ha definido. Pero hoy, les digo que es su historia la que los volverá a definir. Al compartir la luz que han encontrado, el anciano luego guió la conversación hacia la importancia de la fe y el compromiso personal. Haremos un pacto de amor y sanación.
A lo largo de los próximos 40 días, cada uno de ustedes se comprometerá a liberar un aspecto de su dolor. No lo enfrentarán solos, porque esta comunidad estará aquí para apoyarse mutuamente, explicó. María sintió como una ola de luz envolvía su ser. Lidiar con el dolor no sería un viaje solitario, sería un proceso colectivo. El sentir de otros corazones la empoderaba, y, al mismo tiempo, el desafío de liberarse de todo lo que la había mantenido encadenada se tornaba más claro. Al concluir la reunión, el anciano invitó a todos a tomar un pequeño papel y escribir lo que deseaban soltar. Escrito en este papel, quedará como testimonio de su valentía y su deseo de renacer, dijo, mientras los asistentes llenaban el aire de murmullos reverentes. María tomó el bolígrafo, sintiendo el peso del compromiso en sus manos. En su corazón, sabía que este sería un paso crucial en su vida, y que, a pesar de las dudas, estaba lista para avanzar. Mientras observaba los rostros resplandecientes a su alrededor, una pregunta resonó en su mente: ¿qué milagros se revelarán al final de estos 40 días? La incertidumbre le producía inquietud, pero también una expectación sagrada que la hacía sonreír. El camino por delante estaba lleno de promesas, y solo estaba en el inicio de algo que iría mucho más allá de la simple sanación. Así, se dio cuenta de que a veces, la verdadera libertad se encuentra en la entrega. La luz estaba empezando a brillar, y María sabía en su corazón que la revolución de amor y sanación apenas comenzaba. ¿La intervención divina que habían anticipado no tardaría en llegar? ¿Estaban listos para recibirla? María se sentó en la capilla, el papel aún en sus manos, como un símbolo de su disposición a soltar el sufrimiento. El murmullo de la comunidad a su alrededor formaba un canto suave, uniendo corazones en un mismo propósito. Sentía que estaba en el umbral de un nuevo capítulo, como una mariposa que a punto de salir de su crisálida. La luz de la capilla parecía chorear ese sentimiento, como un abrazo cálido prometiendo que todo iría bien. Al día siguiente, mientras el sol se asomaba, María se encontraba en su hogar, con el aroma del café recién hecho llenando el aire. Había decidido que comenzaría su jornada con una oración. Se sentó en su pequeño altar, rodeada de velas y fotografías de sus seres queridos. Con el corazón abierto, comenzó a hablar con Dios. Señor, ayúdame a soltar lo que no me sirve, a abrazar el amor y la curación. Esa simple oración fue como una chispa, empezó a sentir una calma interior que nunca había experimentado. Fue en ese instante cuando comprendió algo poderoso: la sanación no siempre requiere entender la razón del dolor, sino a veces simplemente aceptar que es parte de la vida. Soltar era un acto de fe en el futuro que Dios tenía preparado para ella. El día se desarrolló con una ligereza inusual. Al encuentro de los demás en la capilla, María se sintió como una chispa entre llamas. Ella no solo reemplazaba el dolor por esperanza, estaba creando un fuego de transformación a su alrededor. Cada risa, cada lágrima compartida, fortalecía ese pacto de amor y sanación que habían hecho entre todos, pero también hubo momentos de lucha. Las sombras del pasado intentaban infiltrarse en su mente, recordándole la pérdida, el dolor. Una tarde, mientras caminaba por el parque, el viento susurró historias de tristeza que había enterrado. Se detuvo, respirando profundamente para enfrentar esos recuerdos cara a cara. No me definirán, se dijo a sí misma, porque aquí hay un futuro lleno de luz. En su interior, un rayo de esperanza brillaba y la llenaba de valentía. La comunidad comenzó a compartir sus avances y desafíos a diario. La mujer de cabello rizado compartió cómo había hecho las paces con su pérdida, mientras que el hombre de rostro serio habló de cómo había encontrado la paz en la fragilidad de su vida. Cada testimonio revitalizaba la fe de todos, y María se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Se te cuentan historias de victoria y de lucha, historias que abrían las ventanas de sus corazones, dejando entrar aire fresco de renovada esperanza. Mientras avanzaban los días, una profunda conexión comenzó a surgir entre los participantes. Las risas se entrelazaban con lágrimas, y los abrazos se daban con fervor. Era un mosaico de colores vibrantes, una obra maestra colectiva donde cada uno era una pieza importante del todo. María pensó en cómo se habían acercado tanto, uniendo su valentía con la de otros. Era una danza sagrada de amor y luz, pero, como una nube oscura, la tarde final del primer ciclo llegó, y el anciano, con su mirada sabia, se levantó nuevamente. Estamos a mitad de camino. Estos primeros 20 días han sido solo el principio de su transformación. Sin embargo, el siguiente paso requiere más de ustedes. Van a enfrentarse a las sombras que el dolor ha dejado atrás. Deben estar listos para el viaje hacia lo desconocido. Los corazones latían con fuerza.
La comunidad estaba junta, pero el miedo al futuro se insinuaba. María sintió un estremecimiento en su pecho, como si una puerta se abriera hacia una revelación aún mayor. La luz del anciano parecía brillar más intensamente. ¿Qué retos traerían los próximos días? ¿Y qué nuevos milagros estaban por descubrir en este camino de fe y transformación? La expectativa llenaba el aire. María sabía que el viaje continuaba, cada paso más cerca de la intervención divina que todos anhelaban. Se sentía lista para enfrentar lo que viniera, con su comunidad a su lado. Estaba en la cúspide de un gran mover de Dios y la verdadera pregunta aún flotaba en el aire. ¿Cómo se manifestará la luz en sus corazones en esta segunda mitad del viaje? El día final de los 40 días había llegado, y la capilla de San Antonio de Padua estaba repleta de corazones expectantes. María se sentó en el último banco, rodeada de aquellos que habían compartido su viaje, cada uno marcado por las enseñanzas y la luz divina. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla poderosa de emoción y anticipación. Sabía que ese día era crucial, no se trataba solo de cerrar un ciclo, sino de dar la bienvenida a la transformación. El anciano, sereno y sabio, se levantó para dirigir la reunión. Hoy, celebramos la culminación de un viaje de fe profundo. Cada uno de ustedes ha luchado, ha llorado y ha reído, y hoy es el día en que estas lágrimas se convertirán en alegría. Dios ha estado obrando en medio de nosotros. Su voz resonó con una fuerza sagrada, como un eco de lo divino. María podía sentir su corazón latiendo con fuerza. En las últimas semanas, había descubierto que cada dolor, cada cicatriz, era un testimonio de su lucha, un peldaño hacia la sanación. La comunidad había sido su refugio, un lugar donde sus sombras habían encontrado luz. Las historias compartidas, las risas y las lágrimas, habían tejido un lazo irrompible entre ellos. El anciano continuó: hoy, los invito a liberar lo que aún pesa en sus corazones. A dejar ir esas cargas que ya no les sirven, porque el Señor está preparando la senda hacia su verdad. Desde lo más hondo del alma, María sintió que, aunque había hecho un gran progreso, aún había algo que necesitaba soltar. Alzó la vista al cielo, pidiendo a Dios la claridad y la fortaleza para liberarse de las últimas cadenas. Todos, por favor, pasen al altar y lean en voz alta lo que han escrito en sus cartas. Ahí encontrarán su poder. Las palabras del anciano resonaron dentro de ella, y, aunque el temor intentó retenerla, supo que este era su momento. Se levantó, su corazón palpitando con la intensidad del amor comunitario que la envolvía. Cuando fue su turno, se dirigió al altar con pasos firmes. Con su carta en mano, aquel papel que había sido testigo de sus luchas y anhelos, se sintió liberada. Antes de leer, miró a sus compañeros a su alrededor y vio sus rostros llenos de esperanza. Respiró profundo y comenzó: hoy suelto el miedo que me ha atado, la tristeza que me ha mantenido en la oscuridad. Las palabras fluyeron como un río de vida, llevando consigo el peso de su pasado. Confío en que mi dolor tiene propósito. Acepto mi historia y la transformo en luz. Hoy me entrego a la sanación, no solo para mí, sino para aquellos que vienen detrás, finalizó con una voz segura, llena de convicción. Al terminar, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de libertad, de alegría y de un amor renovador. La comunidad estalló en aplausos y gritos de aliento. Un murmullo de amor los envolvió a todos, uniendo sus corazones en un solo clamor de gratitud. Cada historia compartida activó una chispa de sanación, y las almas comenzaron a resplandecer con una luz renovada. El anciano, con ojos luminosos, se dirigió a todos: este es solo el comienzo. El viaje de sanación no termina aquí. Al salir de este lugar, les invito a llevar esa luz al mundo. Cada uno de ustedes tiene una misión que cumplir: ser portador de amor y esperanza. No se olviden de esta comunidad, porque juntos somos más fuertes. María sintió el ardor de su llamado. Había un fuego en su interior que antes no había encendido. Ella era parte de algo mucho más grande. En su corazón, supo que su historia no solo influiría en su vida, sino en la vida de muchos otros que estaban esperando ser tocados por el amor de Dios a través de ella. Mientras la capilla se llenaba de alabanzas, María miró a sus compañeros. En sus ojos vio reflejada su propia luz, su propio viaje hacia la sanación. Todo el dolor que habían sufrido juntos los había unido en una misión divina. Eran faros de luz en un mundo que tanto lo necesitaba. Al culminar el encuentro, María salió a la calle, arrastrada por la brisa fresca que la envolvía como un abrazo celestial. Sintió que nada volvería a ser igual. Hoy empieza el nuevo capítulo de mi vida, pensó con una sonrisa.
Era un día de celebración, un día de oportunidades. La paz que la había estado buscando ahora latía en su interior. Este había sido su viaje, un camino de transformación que había comenzado con la fe y el dolor, pero que culminó en la luz y la sanación. El futuro brillaba ante ella y María estaba lista para ir por él. Dios la había liberado, y ahora ella debía compartir esa luz con quienes más lo necesitaban. Amados lectores, la historia de María nos muestra que la luz siempre puede brillar a través de la oscuridad. Si sientes que algo aún te ata, suelta esas cadenas. Recuerda que cada dolor puede convertirse en un testimonio poderoso de amor y esperanza. Hoy, te invito a unirte a este movimiento de transformación. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las historias de fe que te inspirarán a seguir adelante. Deja un like ahora para que más personas puedan encontrar este mensaje de liberación. Comenta abajo y comparte tus testimonios sobre la transformación que has vivido. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. El poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, y solo los verdaderos siervos comprenden la importancia de apoyar esta misión. Vamos juntos hacia la luz.